Hola a todos, mi nombre es Elías. La humedad limeña se aferraba a las paredes desconchadas de mi pequeño departamento. Era un coleccionista de objetos olvidados. No era la opulencia lo que buscaba, sino la resonancia de las historias pasadas, el eco de existencias detenidas en el tiempo. Mi vida, hasta ese momento, era un tapiz de rutinas tranquilas, tejida con el polvo de antigüedades y la soledad autoimpuesta. Los domingos eran sagrados, dedicados a la búsqueda en los mercadillos de Barranco, donde los tesoros ocultos yacían bajo capas de suciedad y abandono. Fue en uno de esos domingos, bajo un cielo plomizo que amenazaba con la llovizna persistente, cuando la vio. Era una radio antigua, de los años 50, de baquelita oscura y con una rejilla de tela deshilachada, un vestigio de otra era que parecía exudar melancolía. El vendedor, un anciano de ojos acuosos y manos temblorosas, la describió como un trasto con alma, un detalle que resonó en Elías más de lo que pretendía. La compró por una suma irrisoria, atraído por su diseño nostálgico y la promesa tácita de secretos guardados en su interior. De regreso a su apartamento, el aire se sentía distinto, cargado de una expectativa silenciosa. La radio, una vez enchufada, emitió un zumbido grave, casi un suspiro. Las perillas giraron con una resistencia que hablaba de años de inactividad. Elías, con una mezcla de curiosidad y escepticismo, comenzó a sintonizar las frecuencias. Lo que escuchó no fueron las viejas melodías o las voces distorsionadas de emisoras lejanas, sino algo infinitamente más desconcertante. Una voz clara, con la cadencia de un locutor de noticieros de antaño, anunciaba eventos que aún no habían sucedido. Era el noticiero del día siguiente, detallando con precisión escalofriante los sucesos que marcarían el curso de las próximas 24 horas. Al principio, Elías lo achacó a la fatiga, a la sugestión provocada por la atmósfera cargada de la radio. Pero la repetición, noche tras noche, desmanteló su incredulidad. Las noticias eran exactas, hasta el último detalle: el precio del dólar, el resultado de un partido de fútbol local, un pequeño accidente en la Costa Verde. Era un milagro, un portal hacia el futuro inmediato, una ventaja inimaginable en un mundo regido por la incertidumbre. La radio se convirtió en su confidente, su oráculo personal, y Elías, en el hombre más informado de Lima, al menos en su pequeño y polvoriento universo. La fascinación inicial, sin embargo, pronto se vio teñida por una sombra creciente. La información que la radio le proporcionaba no solo era un privilegio, sino una carga. La certeza de los eventos futuros le robaba la espontaneidad, el placer de la sorpresa, la simple alegría de vivir el presente. Se convirtió en un espectador de su propia vida, un guionista que conocía cada giro del argumento antes de que ocurriera. La radio, que al principio representaba un escape de la monotonía, se transformó en una prisión de conocimiento anticipado. La obsesión comenzó a roerlo, a consumir sus pensamientos. Cada palabra emitida por la rejilla de tela se convertía en un mandato, una profecía ineludible. La línea entre el destino y la voluntad propia se desdibujaba hasta volverse indistinguible. Elías, el coleccionista de historias pasadas, se había convertido, sin quererlo, en un prisionero de las historias futuras, atrapado en un bucle temporal dictado por las ondas etéreas de una máquina olvidada. La curiosidad, esa fuerza motriz de la exploración humana, se reveló como un arma de doble filo, capaz de desatar no solo el conocimiento, sino también un terror profundo y existencial. La verdadera pesadilla comenzó una noche de miércoles. Elías, con su ritual nocturno ya establecido, encendió la radio. La voz familiar anunció las noticias del jueves. Pero esta vez, el tono del locutor era sombrío, casi fúnebre. Describió un accidente de tránsito en la vía expresa, cerca de su propio vecindario. Las palabras se volvieron gélidas cuando mencionó la marca y el color del vehículo involucrado, un sedán azul oscuro, idéntico al suyo. Y luego, con una crueldad insoportable, detalló la identidad de la víctima fatal. El nombre que pronunció le erizó la piel, le paralizó la sangre. Era el suyo. La transmisión concluyó con un silencio sepulcral, un vacío que resonó más fuerte que cualquier sonido. La radio, ese objeto inanimado de baquelita y metal, se había convertido en el heraldo de su propia muerte, un verdugo silencioso que le había dictado la fecha y la hora de su final. Elías se quedó inmóvil, el corazón latiéndole desbocado contra las costillas, la respiración entrecortada.
El milagro se había tornado maldición, el don, una sentencia. La curiosidad que lo había impulsado a comprar aquella radio era ahora el veneno que lo consumía, la llave que había abierto la puerta a su propia perdición. El destino, ese concepto abstracto que siempre había considerado una ilusión, se manifestaba ahora con una fuerza aterradora, ineludible, grabada en las ondas de radio que lo habían seducido. Elías, sumido en un pánico helado, se aferró a la última hebra de esperanza, la posibilidad de alterar el curso de los acontecimientos. Si la radio le mostraba el futuro, tal vez, solo tal vez, podría cambiarlo. La idea era una locura, pero era la única que le quedaba. Esa misma noche, en lugar de dirigirse a su trabajo al día siguiente, decidió hacer algo completamente distinto. Se levantó temprano, antes del amanecer, con la determinación de un hombre que lucha contra las cuerdas de un ahorcamiento. En lugar de tomar su sedán azul, decidió caminar. La ruta habitual hacia su empleo pasaba por la vía expresa. Si evitaba esa carretera, si se mantenía alejado del lugar del accidente, ¿no podría burlar a la profecía? La idea le dio un respiro, una sensación efímera de control. Se vistió apresuradamente, ignorando la mirada inquisitiva de su gato, el único testigo de su creciente desasosiego. Al salir a la calle, el aire frío de la madrugada le golpeó el rostro, un bálsamo momentáneo contra el calor febril de su miedo. Las calles estaban desiertas, las farolas proyectando sombras alargadas y danzantes. Cada paso que daba lejos de su vehículo, cada giro que tomaba en dirección opuesta a la vía expresa, se sentía como una victoria. Sin embargo, la ciudad, o quizás el destino mismo, parecía conspirar en su contra. A medida que avanzaba, los eventos se desarrollaban de formas inesperadas, empujándolo sutilmente hacia el camino que la radio había predicho. Un bloqueo inesperado en la calle principal lo obligó a desviarse, y esa desviación lo llevó, inexorablemente, hacia una avenida que, para su horror, desembocaba en la temida vía expresa. El corazón le dio un vuelco. Intentó retroceder, pero el tráfico que comenzaba a formarse detrás de él, denso y ruidoso, lo empujó hacia adelante. La radio, en su mente, parecía susurrarle, cada vez con más insistencia, los detalles del accidente. La voz del locutor, antes un consuelo, ahora era un coro de presagios. Elías se sentía atrapado, como una mosca en una telaraña invisible. Cada intento de escapar solo lo acercaba más al epicentro de la catástrofe. La convicción de que el futuro estaba escrito, inmutable, comenzó a arraigar en su alma, un gusano frío y persistente. La ironía era insoportable. Elías, que había comprado la radio para tener control, se daba cuenta de que la radio era el que tenía control sobre él. La información que le había brindado no era una herramienta para la libertad, sino una cadena que lo ataba a un futuro predeterminado. La desesperación lo consumía. Miró a su alrededor, buscando una salida, una anomalía, cualquier cosa que rompiera la lógica implacable del destino. Pero solo veía la rutina de la ciudad despertando, ajena a la tragedia que se cernía sobre él. La gente salía de sus casas, subía a sus autos, se dirigía a sus trabajos, todos ellos actuando en el presente, ignorantes de las profecías que resonaban en la mente de Elías. Él, en cambio, era un hombre fuera de tiempo, condenado a revivir un futuro que ya había escuchado. La radio, en su departamento, seguía transmitiendo, ajena a su lucha, a su agonía. Quizás, pensó con un escalofrío, la radio no solo predecía el futuro, sino que también lo creaba, tejiendo los hilos de la realidad con sus ondas invisibles. Elías se encontró en la vía expresa. El tráfico fluía con una normalidad aterradora. Los autos pasaban a su lado, sus conductores absortos en sus propios mundos. El sol de la mañana comenzaba a calentar el asfalto, disipando la bruma matutina. Elías aceleró, sintiendo la vibración del motor bajo sus manos, la familiaridad del volante. Cada kilómetro recorrido era un paso más hacia el final anunciado. Se dio cuenta de que su intento de escapar era, en sí mismo, parte del camino. La radio no le había mentido, simplemente, le había mostrado el camino que, de una forma u otra, terminaría tomando. La resistencia era inútil, la rebeldía, una ilusión. La voz en su cabeza, la del locutor, se hizo más clara, describiendo el punto exacto donde ocurriría el accidente. Era un cruce específico, una zona de obras que había visto en las noticias del día anterior.
Elías cerró los ojos por un instante, sintiendo el peso de la inevitabilidad. De repente, una motocicleta, que circulaba a gran velocidad por el carril izquierdo, perdió el control. Elías la vio tambalearse, el conductor luchando por mantener el equilibrio. Fue un instante de caos puro, un destello de metal y goma. Elías reaccionó por instinto, girando el volante bruscamente para evitar el impacto. El sedán azul oscuro dio un volantazo, derrapando peligrosamente sobre el asfalto. El sonido de metal retorciéndose resonó en el aire, seguido por el estruendo de un choque. Elías sintió un golpe seco, y luego la oscuridad. Cuando recuperó la conciencia, el dolor le taladraba el cuerpo. El olor a gasolina quemada y metal caliente llenaba el aire. Vio los restos destrozados de su auto, y a su lado, el cuerpo inmóvil de un motociclista. No era él. No era él quien yacía allí sin vida. La radio, en su mente, seguía transmitiendo. El locutor anunciaba el accidente en la vía expresa, pero la víctima era otra. Elías, herido pero vivo, se dio cuenta de la aterradora verdad. La radio no le había predicho su muerte, sino un evento que él estaba destinado a presenciar o quizás a causar. Su intento de escapar del destino lo había llevado directamente a él, pero de una manera que no había anticipado. Había alterado los detalles, pero no el resultado. La vida del motociclista se había convertido en el precio de su propia supervivencia. La culpa lo invadió, un peso insoportable que se sumaba al dolor físico. Se había salvado, pero a costa de la vida de otro. La radio, en su silencio posterior, parecía burlarse de él. Había jugado con el destino y había ganado, pero la victoria era amarga, teñida de sangre y remordimiento. La curiosidad humana, esa fuerza que lo había llevado a comprar la radio, se había revelado como un motor de tragedia, capaz de distorsionar la realidad y de cobrar un precio terrible. Los días siguientes fueron un borrón de dolor, interrogatorios y una culpa que lo corroía por dentro. Las autoridades lo declararon inocente del accidente, fue un desafortunado percance. Pero para Elías, no había inocencia. Él sabía que había sido parte de un engranaje mucho más grande, un peón en un juego cósmico del que no entendía las reglas. La radio permanecía en su departamento, silenciosa, como si hubiera cumplido su propósito. Ya no se atrevía a encenderla. El miedo a lo que pudiera escuchar, a lo que pudiera alterar, era paralizante. Había probado el poder del conocimiento anticipado y había descubierto su verdadera naturaleza, no una guía, sino una trampa. La vida de Elías, antes un tapiz de rutinas tranquilas, se había transformado en un laberinto de remordimiento y paranoia. La radio vieja, ese objeto de baquelita oscura y rejilla deshilachada, se convirtió en un símbolo de su perdición. Elías la observaba desde la distancia, como si temiera que pudiera volver a hablar, a revelar otro futuro, otra tragedia. Se dio cuenta de que la verdadera maldición no era conocer el futuro, sino la imposibilidad de escapar de él, o peor aún, la capacidad de alterarlo de formas que traían consigo consecuencias aún más devastadoras. La curiosidad que lo había impulsado a buscar la verdad en los objetos olvidados lo había llevado a enfrentarse a una verdad mucho más terrible, la fragilidad de la existencia y la inexorable marcha del destino. En las noches de Lima, cuando la humedad se volvía más densa y las sombras se alargaban, Elías a veces sentía un zumbido sutil en el aire, casi imperceptible. Era el eco de las ondas de radio, el susurro de los futuros no escuchados. Se preguntaba si la radio había sido un portal único, o si existían otras, escondidas en los rincones olvidados del mundo, esperando ser descubiertas por almas curiosas y desesperadas. La pregunta flotaba en el aire, sin respuesta, tan inquietante como el silencio de la radio en su departamento. Elías, el hombre que había escuchado su futuro, ahora vivía con el eco de ese conocimiento, una sombra perpetua que lo acompañaría hasta el final de sus días, un recordatorio constante del poder maldito de la curiosidad humana y la implacable naturaleza del destino. La culpa, esa sombra persistente, no solo se manifestaba en la vigilia de Elías, sino también en la quietud perturbadora de sus sueños. Lejos de ofrecer un respiro, el inconsciente se había convertido en un lienzo donde los miedos más profundos cobraban vida, distorsionando la realidad del accidente de formas grotescas y simbólicas. Ya no veía al motociclista como una víctima, sino como una manifestación de su propia conciencia fracturada. En sus pesadillas,
El hombre sin vida no era solo un individuo anónimo, sino un reflejo distorsionado de sí mismo, con el rostro cubierto por una máscara de baquelita oscura. Las ondas de radio se transformaban en serpientes etéreas que se deslizaban por el suelo de su habitación onírica, susurrando promesas rotas y verdades incómodas. El sonido del claxon, antes un elemento mundano del tráfico, ahora resonaba como un grito de desesperación, un llamado a la rendición ante fuerzas incomprensibles. Ahora, considere cómo esta experiencia transformó la percepción de Elías sobre la causalidad y la responsabilidad. Antes de la radio, creía firmemente en la cadena lineal de causa y efecto. Una acción llevaba a una consecuencia predecible. Sin embargo, el accidente y su supervivencia, a pesar de sus esfuerzos por evitarlo, le habían revelado una red mucho más intrincada y opaca de interconexiones. Se sentía como un peón en un ajedrez cósmico, movido por fuerzas invisibles, donde cada intento de control solo reforzaba su impotencia. La noción de libre albedrío se desmoronó ante él, reemplazada por la inquietante certeza de que sus acciones eran meros ecos de un guión prescrito. La paradoja residía en el hecho de que, al tratar de eludir su destino, había participado activamente en su materialización, aunque de una manera inesperada y trágica. Además, la experiencia con la radio alteró su relación con el tiempo. La linealidad del pasado, presente y futuro se había vuelto maleable, casi líquida. El pasado ya no era una entidad fija e inmutable, sino un conjunto de posibilidades que, a través de la información de la radio, podían ser vislumbradas y, de alguna manera, influenciadas, aunque con resultados impredecibles. El futuro, por su parte, dejó de ser una página en blanco para convertirse en un texto borrador, sujeto a correcciones y reescrituras, pero siempre con una tendencia inherente a volver a su forma original. Elías se encontraba atrapado en un eterno presente, un limbo temporal donde los ecos del futuro resonaban con una claridad aterradora, impidiéndole vivir plenamente el momento actual. La propia esencia de su existencia se veía cuestionada, suspendida entre lo que había sido, lo que había visto y lo que, inexorablemente, parecía estar destinado a ser. Por consiguiente, la búsqueda de significado en su vida se volvió una tarea ardua y esquiva. La colección de objetos antiguos, que antes representaba un ancla a la historia y a las narrativas humanas, ahora le parecía una burla. Cada objeto, cada reliquia, era un testimonio de vidas vividas y destinos cumplidos, pero también un recordatorio de su propia incapacidad para comprender las fuerzas que rigen el universo. La serenidad que solía encontrar en la contemplación de estos vestigios del pasado fue reemplazada por una inquietud constante, una sensación de estar al borde de un abismo insondable. La radio, ese catalizador de su crisis existencial, se erigía en su mente no solo como un objeto maldito, sino como un espejo que reflejaba la profunda e inquietante incertidumbre de la condición humana, un enigma que, quizás, estaba destinado a permanecer sin resolver. Al sopesar el peso de las experiencias vividas, se vislumbra una convergencia de las hebras que hasta ahora han tejido la narrativa. Reflexionando sobre este periplo hasta ahora, uno percibe cómo las capas de la realidad, antes percibidas como sólidas y predecibles, han revelado su naturaleza esquiva y profundamente interconectada. La noción de control, tan anhelada, se desvanece ante la evidencia de una trama invisible que parece guiar los pasos, incluso cuando se intenta torcer el rumbo. No se trata de una mera repetición de hechos, sino de la resonancia de principios subyacentes que operan más allá de la comprensión inmediata, como las corrientes subterráneas que mueven la superficie de un río sin que se perciba su fuerza motriz. A medida que nos acercamos a la reflexión final, la inquietud que ha marcado el camino se transforma en una apreciación más matizada de la complejidad inherente a la existencia. Las preguntas planteadas no buscan respuestas sencillas, sino que invitan a una contemplación más profunda sobre la naturaleza de la certeza y la fragilidad de nuestras percepciones. El conocimiento adquirido, lejos de ser un faro de claridad, se revela como un prisma que refracta la luz en innumerables facetas, cada una proyectando una sombra distinta sobre lo que creíamos conocer. Es la constatación de que la búsqueda de verdades absolutas puede, paradójicamente, conducirnos a un territorio de ambigüedad aún mayor, un paisaje donde las certezas se disuelven como arena entre los dedos. La travesía nos ha llevado a cuestionar la linealidad del tiempo y la ilusión de un futuro plenamente maleable. Lo que antes parecía un camino abierto a la libre elección,
ahora se presenta como un sendero intrincado, donde cada paso, cada decisión, parece resonar con ecos de lo que ha sido y de lo que, quizás, está por ser. Las implicaciones de esta visión trascienden la anécdota individual, tocando fibras universales sobre la condición humana. Como un eco lejano en una caverna, las ideas exploradas resuenan y se amplifican, preparándonos para el desenlace que, más que una resolución, se perfila como una invitación a una nueva forma de mirar el mundo. Las lecciones, aunque dolorosas, han cimentado una base para la comprensión de un orden de cosas que opera en dimensiones sutiles, pero poderosas. La radio, esa reliquia de baquelita y sueños deshilachados, se había silenciado. Sin embargo, su eco resonaba en la psique de Elías, no como una melodía, sino como un murmullo persistente, una advertencia sutil que teñía la realidad de un matiz inquietante. La certeza, esa ilusión reconfortante que buscamos en un mundo incierto, se había revelado como una máscara frágil, detrás de la cual acechaba una verdad mucho más vasta y aterradora. El futuro, al que había mirado con avidez, no era un lienzo en blanco esperando ser pintado por nuestras decisiones, sino un tapiz intrincado, cuyas hebras, aunque invisibles, dictaban la trama de nuestros días. La experiencia de Elías no fue un simple encuentro con lo sobrenatural, sino una profunda meditación sobre la naturaleza del destino y la ilusión del control. La verdadera lección, la que trasciende las ondas de aquella radio antigua, reside en la comprensión de que la curiosidad, esa chispa que nos impulsa a explorar, puede ser tanto una luz guía como una llama que consume. Nos empuja a descorrer velos, a buscar respuestas en lo desconocido, pero al hacerlo, corremos el riesgo de desestabilizar el delicado equilibrio de nuestra percepción. Elías, al intentar dominar el futuro, se encontró a merced de él, un cautivo de la información que había anhelado. Su intento de escapar de un destino predicho no lo liberó, sino que lo empujó aún más profundo en sus fauces, demostrando que a veces, la resistencia más feroz es, en sí misma, la fuerza que nos conduce a donde menos deseamos ir. La ironía amarga es que, al buscar la certeza, encontró la confirmación de su propia impotencia. La vida, vista a través del prisma de la experiencia de Elías, se revela no como una línea recta sino como una intrincada red de causalidades, donde cada acción, por insignificante que parezca, emite ondas que se propagan a través del tiempo y el espacio. La radio le ofreció una visión fugaz de esta red, un vistazo al entramado invisible que conecta el pasado, el presente y el futuro. Pero esa visión no le otorgó el poder de reescribirlo, solo la dolorosa conciencia de su existencia. La supervivencia de Elías, a costa de la vida de otro, subraya la sombría realidad de que el destino, cuando se intenta manipular, a menudo se cobra un precio inesperado, tejiendo nuevas tragedias a partir de los hilos rotos de las antiguas. La culpa, por lo tanto, no es solo el peso de una acción, sino la comprensión de haber participado, involuntariamente, en un ciclo de consecuencias que escapan a nuestra limitada comprensión. La verdadera práctica, entonces, no comienza con el descubrimiento de un oráculo, sino con la aceptación de la incertidumbre. Comienza al reconocer que, si bien no podemos controlar el curso de los ríos invisibles que nos arrastran, sí podemos elegir cómo navegar en sus aguas. La lección final no es la resignación, sino una forma de valentía más profunda, la de vivir plenamente en el presente, abrazando la imprevisibilidad de la existencia con una conciencia serena, sin la carga de los futuros no vividos ni la obsesión por alterar lo inmutable. La radio se ha silenciado, pero su mensaje perdura. La vida se vive en el ahora, en los momentos que se despliegan ante nosotros, no en las sombras de lo que aún no ha sido o de lo que, quizás, nunca podrá ser evitado. La paz no reside en el conocimiento del futuro, sino en la aceptación del misterio que lo envuelve. Esta fue otra historia impactante de nuestro canal Relatos Prohibidos. La vida nos enseña que a veces la verdad se esconde en los lugares más oscuros, y que incluso el miedo puede revelar una lección. Cada relato que escuchas aquí está inspirado en hechos reales, en experiencias de personas que vivieron lo inexplicable y encontraron fuerza en medio del terror. Si esta historia te estremeció o te hizo reflexionar, cuéntanos en los comentarios. ¿Qué habrías hecho tú en esta situación? Tu opinión nos importa. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos llenos de misterio, suspense y emociones intensas. Cada semana te esperamos con nuevas historias de secretos, traiciones,
desapariciones y verdades que el tiempo intentó ocultar. Comparte este video con alguien que disfrute de los enigmas de la vida. Y recuerda, no todas las puertas deberían abrirse, pero algunas revelan lo que más necesitamos ver. Hasta el próximo video, si te atreves a escucharlo.